Welcome to my channel. ¡Ella mató a mi hijo! ¡Provocó mi amor por celos! ¡Enciérrala! Gritó mi nuera en plena audiencia. Su voz se sintió como una navaja rajándome la cara. Mi hijo, por quien dejé todo para criarlo, se puso de pie, alzó la mano y declaró frente al juez. Pido que le aumenten la condena. Tiene que pagar. Me quedé inmóvil. Las manos me temblaban del impacto. Me condenaron a 3 años solo por una mentira ruin. Pero lo que de verdad me quebró no fue la sentencia. Fue lo que hicieron mientras yo estaba encerrada. Falsificaron con pasión, pero yo ya conocía la verdad. Y el día que salí de esas rejas, juré que les arrebataría todo. No se despeguen, que van a ver cómo se venga una madre. Las acusaciones de Mireia, mi nuera, tronaban en el juzgado como relámpago anunciando desgracia. Se plantó en medio, con las manos en su vientre vacío, actuando como si estuviera en una novela. Lloraba tan bien que se me congeló la sangre. Todos la veían con lástima. El jurado, el juez, hasta los curiosos del fondo. Todos veían a una pobre mujer que acababa de perder a su hijo, pero nadie volteaba a verme a mí. Nadie se fijaba en esta mujer de 55 años, con las manos trémulas sobre la mesa, sin poder respirar. Me llamo Ascensión. Y esa mujer que mentía a gritos fue a la que recibí en mi casa como si fuera hija mía. El ambiente en esa sala era tan denso como plomo. Olía a madera vieja y a injusticia podrida. Quise defenderme. Quise decir que era una calumnia, que jamás lastimaría a mi nieto, que lo amé incluso antes de que naciera. Pero la voz se me atoró. Apenas solté un quejido, y entonces ocurrió lo que me partió el alma en pedacitos, más que cualquier castigo. Leandro se levantó. Mi hijo, el niño que crié sin ayuda, el hombre por quien sacrifiqué mi juventud y mi salud, se puso de pie lento. Se acomodó el saco gris. Su cara era un bloque, sin pena, sin duda. Solo esa frialdad que me caló hasta los huesos. Su señoría, dijo con voz firme. Aguanté la respiración, rogando que hablara con la verdad, que dijera, mi madre es inocente, nunca haría algo así. Pero lo que salió de su boca fue puro veneno. Su señoría, pido que aumenten la sentencia. 3 años no bastan. Esa mujer tiene que pagar por la vida de mi hijo. Nos lo quitó todo. Le suplico que no tenga compasión. El mundo se detuvo. Me zumbaron los oídos. Sentí como si alguien me arrancara el corazón. Esa mujer ya no era su madre. Ahora solo era esa mujer. Mi propio hijo, mi sangre, la luz de mis días, pedía que me enterraran viva. Lo miré directo, buscando aunque fuera una señal de duda, pero solo vi rencor y una satisfacción enferma, como de quien por fin se sale con la suya. Mireia, parada a su lado, agachó la cabeza para tapar una sonrisa de triunfo, secándose una lágrima falsa. El juez dio el martillazo. Sonó seco, duro, como el cierre de un ataúd. Culpable de homicidio imprudencial y lesiones graves. Condena de 3 años de cárcel sin derecho a reducción. 3 años. 3 años entre rejas por algo que no hice. Por un empujón que nunca di. Por un nieto que, según ellos, yo maté. Me agarraron de los brazos. El frío de las esposas me quemó la piel. Me alzaron de la silla. Las piernas no me respondían, pero me hicieron caminar. Al pasar junto a ellos, busqué los ojos de Leandro una última vez. Hijo, susurré, hecha trizas. Él no me vio. Se volteó para abrazar a Mireia, dándome la espalda. Ese desprecio dolió más que 1000 golpes. Me llevaron por pasillos largos y grises. El ruido de las rejas cerrándose a mis espaldas fue lo más espantoso que he escuchado jamás. Me quitaron la ropa, el nombre y la dignidad. Me entregaron un uniforme áspero que olía a cloro barato y a desesperanza. Y aquí estoy ahora. Mi primera noche en esta celda chiquita y húmeda. Huele a humedad y a pipí añeja. Estoy sentada en la orilla de la litera de metal, con las rodillas abrazadas, intentando no temblar. Cierro los ojos y por fin me salen las lágrimas. No lloro por estar encerrada. No lloro por la comida echada a perder o el catre duro. Lloro porque no puedo sacar de mi cabeza la imagen de Leandro apuntándome con el dedo. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento mi niño tierno se volvió este ser cruel? Mientras la luna se cuela por la ventanilla y dibuja figuras en el suelo de cemento, mi mente se regresa. Esto no comenzó hoy en el juzgado.
Todo se desató mucho antes, cuando esa mujer cruzó el marco de mi puerta con una sonrisa fingida y un plan del demonio. Todo comenzó en mi cocina, con el olor del café recién colado, tortillas al comal y una mentira que no supe detectar. Antes de que esta celda helada fuera mi única realidad, yo tenía mi reino. No era castillo, ni tenía lujos. Era una casita de adobe y tabique en la calle San Miguel. Mi esposo Crispín, que en paz descanse, y yo la levantamos con nuestras manos. Recuerdo cómo él mezclaba el cemento bajo el rayo del sol en pleno agosto, con el sudor escurriéndole por la espalda, mientras yo le acercaba los ladrillos uno por uno. Esa casa no era solo un techo, era la promesa de que nunca pasaríamos hambre. Era la herencia para nuestro único hijo, Leandro. Cuando a Crispín le dio aquel infarto y se me fue de un día para otro, el mundo se me vino encima. Leandro tenía apenas 10 años. Me sequé las lágrimas con el mandil y me juré que a mi hijo no le faltaría nada. Lavé ropa de otras familias hasta que las manos se me llenaron de callos duros como piedra. Me acuerdo de tantas noches en la cocina, sirviéndole a Leandro su plato con carne calientita y tortillas recién hechas. Yo me quedaba parada junto a la estufa, comiendo los restos fríos o los trozos chamuscados que nadie quería. Lo hacía con gusto. Verlo comer, crecer fuerte y sano, era todo lo que necesitaba. Pensaba que ese cariño era una inversión segura. Qué equivocada estaba. Todo se fue al traste hace 2 años, cuando Leandro trajo a Mireya a vivir con nosotros. Al principio, la chamaca parecía buena gente, su vocecita suave y siempre con los ojos bajos cuando me hablaba. Doña Ascensión, qué sabrosa le sale la sopita. Doña Ascensión, ¿le ayudo a barrer? Yo pensé que el cielo me había mandado a la hija que nunca tuve. Le abrí mi casa y mi alma sin reservas. Le cedí la recámara grande, la de Crispín y mía, para que estuvieran a gusto. Yo me pasé al cuartito de costura, creyendo que era lo justo para los recién casados, pero las culebras saben moverse en silencio antes de clavar los colmillos. A los pocos meses se le cayó la careta. Mireya dejó de echar la mano. Se levantaba al mediodía, paseaba en bata por la casa y no hacía más que quejarse, que si el piso estaba helado, que si las cortinas ya daban pena, que si todo olía a viejo. Empezó a tratar mi hogar como si fuera un hostal de quinta y a mí como su criada sin paga. Nunca se me va a olvidar el día que todo se quebró para siempre. Era martes. Leandro acababa de lograr un ascenso en la fábrica y yo quería festejarlo. Me pasé toda la tarde metida en la cocina preparando su platillo preferido, mole rojo con pollo. Es una receta de mi abuela que lleva su tiempo, cariño y paciencia. Hace los chiles, molí las especias en el molcajete hasta que me dolieron los brazos y cuidé la olla con esmero para que no se pegara. La cocina olía a canela, a chocolate y a memorias entrañables. Cuando terminé el mole, serví un poco en una cazuelita de barro, sintiéndome satisfecha. Mireya entró en la cocina con las uñas recién pintadas, mirando su celular como si yo no existiera. ¡Qué peste tan fuerte!, soltó, frunciendo la cara como si hubiera pisado basura. «Es mole, hija. A Leandro le fascina», le contesté con una sonrisa cansada. Se acercó a la estufa, echó un vistazo a la olla burbujeando y soltó una risa seca y burlona. «Esa comida es de pueblo, Ascensión. Leandro ya no come esas porquerías pesadas, y esa grasa le va a caer como plomo». Antes de que pudiera decir algo, Mireya tomó la olla caliente con un trapo. Creí que solo quería moverla, pero no. Caminó directo al bote de la basura, abrió la tapa con el pie y vació todo ahí. El pollo, la salsa espesa, mis horas de entrega, todo fue a dar sobre cáscaras y restos de comida. «¿Qué haces?», grité sintiendo que me ahogaba. «Era para tu marido». Justo entonces se abrió la puerta. Leandro llegó del trabajo, visiblemente cansado. Al ver la olla vacía y mis ojos húmedos, pensé que iba a poner un alto, que me defendería. «Leandro, mira lo que hizo», le dije, señalando el basurero. «Tiró tu mole». Él volteó a ver a Mireya. Ella hizo su clásica cara de víctima, esa que ya se sabe de memoria. «Amor, tu mamá cocina con demasiada manteca», dijo con voz empalagosa. «Yo solo cuido tu salud. Y además, apesta horrible». Me quedé esperando que él recordara cómo me quitaba el pan de la boca para dárselo, esperando que recordara quién le curó las rodillas sangrando. Pero Leandro soltó un suspiro,
Aflojó la corbata y me lanzó una mirada de fastidio. Mamá, ya no empieces con tus dramas. Mireya tiene razón. Ella es moderna, sabe de nutrición. Tú sigues cocinando como las de antes, ya supéralo. Y se fue a sentar con ella, dejándome sola en una cocina que ahora olía a traición. Levanté la cazuela vacía del piso. Me temblaban las manos, no por el peso del barro, sino por el peso de la verdad. Ese día lo entendí. Ya no era la reina de mi hogar. Ya no era la madre a la que se le pedía la bendición. Me había vuelto un estorbo, un objeto viejo que no encajaba en la nueva vida de mi hijo. Esa noche, cené un bolillo duro con café de olla en mi cuartito de costura. Escuchaba cómo se reían en la sala mientras veían la tele que yo había apagado. Me pasé el pan con un nudo en la garganta, diciéndome que tal vez, si aguantaba un poco más, las cosas cambiarían. Pensé que era solo una diferencia de edades. Pobrecita de mí. No sabía que tirar el mole era apenas el comienzo, ni me imaginaba que esa falta de respeto escondía algo mucho peor. Un plan para quitarme no solo mi cocina, sino el techo que construyó Crispín con sus propias manos. Porque cuando una víbora se mete en tu nido, no se va hasta dejarlo vacío. Y yo estaba por descubrir que el veneno de Mireya no era solo suyo, sino parte de una codicia más grande de lo que podía imaginar. Unas semanas después de lo del mole, todo parecía tranquilo, o eso quería creer yo con mi corazón de madre. Una noche, en plena cena, Mireya dejó su tenedor y soltó la bomba con una sonrisita que por un segundo me pareció sincera. Estoy embarazada. Hubo un segundo de silencio y luego estalló la emoción. Leandro lloró, se levantó y la abrazó como si fuera de cristal. Sentí un calorcito en el pecho que tenía meses sin sentir. Un nieto, iba a ser abuela. En ese instante, se me olvidaron los desplantes, la olla tirada y los desprecios. Pensé en mi máquina de coser. Me vi haciendo chambritas, comprando estambre amarillo porque no sabíamos si era niño o niña. Creí que ese bebé era la bendición que nos iba a devolver la unión. Dios mío, gracias, susurré. Persignándome, esa noche dormí en paz, soñando con lo que vendría, pero al amanecer, el golpe fue como agua helada. El timbre sonó muy temprano. Era doña Melitona, la madre de Mireya. Siempre olía a perfume corriente y cigarro, y me veía como si fuera un estorbo viejo arrinconado. Entró sin pedir permiso, con paso decidido, y se sentó en la cabecera de mi mesa, el sitio de mi difunto Crispín. Tenemos que hablar de negocios. Ascensión, soltó Melitona mientras prendía un cigarro sin importarle que estuviera en mi cocina. Mireya y Leandro se acomodaron junto a ella. Los tres se formaron como una muralla frente a mí. El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿Negocios? ¿De qué hablaba esta señora? Mire, suegra, dijo Mireya, acomodándose la blusa. Con el bebé en camino, necesitamos estabilidad. Leandro y yo hemos hablado con mi mamá y creemos que lo mejor es que ponga la casa a nombre de Leandro. Ya sabe, para asegurar el futuro de su nieto. Sentí que el piso se me abría. Miré a Leandro, que evitaba mirarme mientras jugaba con las llaves del coche. ¿Cómo?, pregunté con voz temblorosa. ¿Esta casa? Esta casa es lo único que dejó su padre. Es mi hogar. Justo por eso, interrumpió Melitona, echando el humo hacia arriba. Usted ya está grande, Ascensión. Seamos francas. A su edad, uno nunca sabe. ¿Para qué seguir siendo la dueña? Si le pasa algo, el papeleo será un enredo. Mejor fírmele la casa a los muchachos ya. Así pueden sacar un préstamo con la escritura y hacerle un cuarto digno al bebé. Observé las paredes de mi comedor. Cada ladrillo tenía el sudor de Crispín. Cada rincón guardaba nuestra historia. No querían proteger al bebé. Querían hipotecar mi vida. No, dije. La palabra fue suave pero firme. No voy a firmar nada. Esta casa será de Leandro cuando yo muera, como debe ser. Pero mientras yo respire, esta casa es mía. Es mi refugio y mi seguridad. El aire cambió de golpe. La carita amable de Mireya se desmoronó, dejando ver su verdadera ambición. ¡Ay, ya basta!, gritó Mireya, dando un manotazo en la mesa. ¡Qué egoísmo el suyo! Solo piensa en usted. ¿Para qué se aferra a estas paredes viejas? Usted ya vivió. No se va a llevar la casa al panteón, vieja necia. Esas palabras me pegaron como piedras. ¿Vieja necia? ¿Egoísta? Yo, que les quité el pan de la boca para dárselo a ellos. Busqué a Leandro con la mirada, esperando apoyo. «Leandro, dile algo»,
Le pedí, dile que no me puede hablar así. Pero Leandro alzó la mirada, y lo que vi dolió más que los gritos de su esposa. Vi frialdad, vi codicia. Mamá, no seas complicada, dijo con tono seco. Mireya tiene razón. Necesitamos el dinero del préstamo para el negocio que quiere emprender mi suegra. Si no nos das la casa, no podemos avanzar. Hazlo por tu nieto. No es por tu hijo, Leandro, respondí con las lágrimas ardiendo. Es por dinero. Quieren empeñar el trabajo de toda la vida de tu padre para un capricho de esta señora. No se meta con mi madre, chilló Mireya. Entonces fue doña Melitona quien se puso de pie, apagando su cigarro en mi plato de cerámica. Bueno, si no quiere por las buenas, será por las malas, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Vámonos, hija. Aquí no nos quieren. Leandro también se levantó, se me paró enfrente. Grande de cuerpo pero chiquito de alma. Escúchame bien, mamá, dijo, mientras me señalaba con el dedo. Si no firmas esos papeles para la próxima semana, nosotros nos vamos lejos. Y te juro, por la memoria de mi papá, que no vas a conocer a tu nieto. Se acabó la familia para ti. Te vas a quedar sola en esta casa vieja hasta que te pudras. Se dieron la vuelta y se largaron. El portazo retumbó en toda la casa, haciendo vibrar los retratos de Crispín que colgaban de la pared. Me quedé sola en el comedor, con el humo del cigarro aún flotando y esa amenaza como cuchillo en el aire. Me abracé, sintiendo un escalofrío que no venía del clima. Era el frío de saber que mi propio hijo estaba dispuesto a usar a una criatura inocente, a mi propia sangre, como chantaje para arrebatarme lo poco que me quedaba. Esa noche no pegué el ojo. Caminé por toda la casa, acariciando las paredes, pidiéndole guía a mi esposo difunto. Sabía que si firmaba, me sacarían en cuanto les depositaran el dinero. Pero si no firmaba, perdería a mi hijo. Lo que ignoraba era que esa negativa no solo había roto la relación, sino que había prendido la mecha. Doña Melitona y Mireya no eran mujeres que aceptaran un no como respuesta. Al negarles la casa, había firmado mi condena, pero no la que imaginaba. Ya estaban cocinando algo mucho peor que marcharse. Querían sacarme, sí, pero con las manos esposadas. Amigos míos, ¿alguna vez han sentido esa punzada en el pecho? ¿Ese dolor de haber criado cuervos que ahora buscan sacarte los ojos? ¿Han sentido esa desesperación de haberlo dado todo por un hijo, solo para recibir amenazas despiadadas? Si ustedes estuvieran en mis zapatos, ¿habrían firmado la casa para seguir viendo al nieto, o se habrían aferrado a su dignidad como yo? Déjenme sus palabras aquí abajo. Necesito saber que no estoy sola en este infierno. Quiero leerlos, saber qué harían ustedes. Y si creen que el patrimonio de los padres es sagrado y no se toca, regálenle un me gusta a esta historia. Su apoyo me da fuerza para contarles lo que vino después, porque la maldad apenas asomaba. 3 días pasaron desde esa discusión terrible en el comedor. 3 días en los que la casa parecía una olla hirviendo a punto de explotar. Pero ese jueves por la tarde, todo cambió. Mireya amaneció rara. No gritaba ni daba portazos. Me saludó en el pasillo con una dulzura que me puso la piel de gallina. «Suegra, ¿me ayuda a bajar unas sábanas del piso de arriba?», me dijo con una vocecita tierna, casi infantil. Yo estaba en la cocina, secando los platos. Sentí un nudo en el estómago, ese presentimiento que solo las madres entienden, pero no quise pelear más. Pensé que tal vez, con suerte, quería hacer las paces por el bien del bebé. «Claro, hija», le dije. Subí despacio las escaleras. La humedad ya me afectaba las rodillas, pero subí. Al llegar al pasillo de arriba, no había sábanas por ningún lado. Mireya se detuvo justo al borde del primer escalón. Todo estaba en silencio. Leandro debía llegar en cualquier momento del trabajo. Mireya se volteó hacia mí. Su rostro cambió en un parpadeo. La ternura se esfumó, y en sus ojos apareció una oscuridad que me congeló la sangre. Se acercó tanto que pude oler ese perfume empalagoso mezclado con su veneno. «Ascensión», susurró como víbora. «Tuviste tu chance». «¿De qué hablas?», le dije, echándome un pasito atrás. Sonrió. Una sonrisa torcida, cruel. «Te dije que necesitábamos la casa, pero como eres una vieja codiciosa, ahora vas a perder mucho más que unos ladrillos». «Mireya, no hables así», respondí, tratando de pasar por su lado. Me cerró el paso. Me tomó del brazo con una fuerza espeluznante. Sus uñas se hundieron en mi piel marchita. «Si no me das la casa por las buenas,
te voy a quitar la vida, me sopló al oído. O mejor aún, te voy a quitar la libertad. Antes de que pudiera entender, hizo algo que mi mente tardó en procesar. Me soltó. Dio un paso atrás, justo al borde del escalón. No me empuje, suegra, gritó con una voz desgarradora que sacudió las paredes. No, por favor. Y entonces se lanzó. No tropezó, no perdió el equilibrio. Yo la vi cómo arqueó la espalda y se impulsó con los pies hacia atrás. El tiempo se volvió lento. La vi caer como en cámara lenta. Su cuerpo rebotó contra los escalones de madera. ¡Pum! 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 El estruendo seco de su caída llenó la casa. ¡Ah! El alarido que soltó al llegar al piso fue espeluznante. Me quedé congelada en lo alto de la escalera, con el brazo estirado como queriendo atrapar el aire. Bajé a toda prisa, casi cayéndome yo también, con el corazón queriéndome salir del pecho. Mireia, grité, estaba tirada en el recibidor, contorsionándose, y entonces lo noté. Sangre. Un charco rojo comenzó a invadir el mosaico blanco que siempre mantenía reluciente. Era demasiada sangre. Me arrodillé a su lado, temblando, queriendo ayudarla, pero algo no cuadraba. Mientras mis manos se empapaban, sentí un aroma extraño, dulzón. No olía a sangre de verdad, y vi algo más. Un frasquito de vidrio hecho trizas escondido bajo su manga. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal se abrió de golpe. Leandro apareció. Parecía que había estado esperando justo ahí, porque entró en el instante exacto. Vio la escena, a su esposa en el suelo, gritando, y a mí, con las manos ensangrentadas sobre ella. «Leandro, ayúdame», supliqué. Se calló. Leandro no me prestó atención. No fue hacia ella. Se me fue encima. Su rostro era puro rencor. Nunca lo había visto así. Parecía endiablado. «¿Qué hiciste?», rugió. Sin darme chance de levantarme, me soltó un manotazo. ¡Zas! El golpe fue tan seco que me tiró. Sentí la mejilla arder como si me la hubieran quemado. Pero lo que dolió más fue lo que soltó después. «Mataste a mi hijo», gritó fuera de sí. «Maldita, mataste a mi bebé». «No, Leandro, escucha». Intenté hablar mientras escupía sangre. Ella lo planeó. «Mentiras. Cállate, asesina», me gritó, empujándome lejos. Los gritos hicieron que los vecinos se acercaran. Doña Chayo y don Laureano entraron corriendo, con la cara desencajada. Vieron a Leandro llorando sobre la panza de Mireia y a mí arrinconada, con la cara golpeada y las manos rojas de ese líquido. «Llamen a la policía», gimió Mireia, con una voz débil pero clarita. «Mi suegra». Ella me empujó. Me dijo que no quería nietos. Las miradas se clavaron en mí. Nadie dudó, nadie preguntó. Todos compraron la escena. En cuestión de minutos, las luces de la patrulla pintaron mi sala de azul y rojo. 2 oficiales entraron. Leandro me señaló como si fuera una alimaña. «Es ella. Llévensela. Acaba de matar a mi hijo no nacido». Uno de los oficiales me levantó de un jalón. Sentí el frío de las esposas en las muñecas por primera vez. Me apretaban los huesos. «No, por favor, soy inocente. Mi hijo sabe que yo no fui», rogué, buscando su mirada. Pero ni volteó. Estaba ocupado ayudando a los paramédicos a subir a Mireia a la camilla. Mientras me sacaban de mi propia casa como si fuera una delincuente, pasé al lado de la camilla. Mireia tenía los ojos cerrados, simulando estar inconsciente. Pero al pasar, abrió un ojo. Solo uno. Me miró. No había ni dolor ni tristeza, solo victoria. Sus labios esbozaron una sonrisa burlona, imperceptible para los demás, pero clarita para mí. En la puerta, entre sombras, estaba doña Melitona, cruzada de brazos, asintiendo despacio, como si estuviera satisfecha con el acto final de su obra. Me subieron a la patrulla. A través del vidrio sucio, vi alejarse mi casa, vi el jardín que yo sembré, la reja que yo pinté, y vi a mi hijo, mi sangre, abrazando a las mujeres que acababan de destruir mi mundo. Ese instante me partió en 2 por dentro, para siempre. La madre que siempre perdonaba, se quedó atrás en ese asiento trasero, y en su lugar empezó a surgir otra persona, alguien que tendría demasiado tiempo para pensar, para repasar los recuerdos y, sobre todo, para aguardar el momento en que todo saliera a la luz.
Los días en el centro de detención preventiva eran una eternidad sin color. Ahí adentro, el tiempo no se cuenta por horas, sino por los latidos acelerados de la ansiedad. No tardaron en ponerme un apodo. Las otras internas, e incluso algunos custodios que me miraban con repulsión, me decían la bruja matanietos. Dicen que las noticias vuelan, pero en un pueblo como el nuestro, las desgracias corren más rápido que cualquier chisme. Me fui enterando de que todos hablaban de mí, en los pasillos del mercado, en las bancas de la iglesia, en cada esquina de la plaza. Doña Ascensión, la misma que saludaba siempre con amabilidad, ahora era vista como un demonio. Decían que había perdido la cabeza, que tenía celos enfermos de su nuera, que había aventado a esa pobre mujer solo porque no quería compartir su casa. Nadie recordaba los años que pasé tendiendo la mano a los demás. Nadie se acordaba de mi buen nombre. Solo tenían en mente aquella sangre falsa en el suelo y los alaridos de una actriz. Estuve 7 días enteros mirando esa puerta de lámina, esperando. Mi corazón de madre, necio y frágil, aún se aferraba a una esperanza. Creía que Leandro iba a aparecer. Pensaba que iba a entender lo que en verdad pasó. Lo imaginaba entrando con los ojos llenos de lágrimas, pidiéndome disculpas y ayudándome a salir de ese pozo. Hasta que un día, un custodio gritó mi nombre. «Visita». Me acomodé el cabello mugroso con los dedos y alicé mi uniforme con las manos que me temblaban. Caminé hacia el área de visitas con el alma en la garganta. Cuando lo vi del otro lado del vidrio, me invadió una calma momentánea. Ahí estaba mi hijo, cansado, con el pelo enredado y los ojos hundidos. «Leandro», dije, pegando la palma al cristal. «Mijo, bendito sea Dios que viniste. Explícales que todo fue un malentendido». Pero Leandro no levantó la mano, ni siquiera se sentó. Se quedó parado, mirándome con una mezcla de odio y pena ajena que me caló hasta los huesos. Sacó un periódico arrugado de su pantalón y lo azotó contra el vidrio que nos separaba. El golpe seco me hizo retroceder. «Mira esto», gritó, con la voz rasgada por el coraje. «Léelo». Vi la hoja. En la portada, con letras grandes y negras, estaba mi imagen. Una foto vieja tomada en una fiesta del pueblo, donde salgo riendo. El encabezado decía: «Suegra infernal, ataca a embarazada. Tragedia en San Miguel. ¿Estás orgullosa?», escupió con desprecio. «Todo el pueblo se burla de mí. No puedo ni salir sin que me señalen. Me llaman el hijo de la asesina. Leandro, tú sabes que eso es mentira». Traté de explicarme, mientras las lágrimas se me acumulaban en los ojos. Mireya se dejó caer. Ella me amenazó. «Cállate», me cortó, dando un golpe sobre la mesa. «Deja de inventar, deja de ensuciar su nombre. Ella perdió al bebé, mamá. Perdió a mi hijo por tu culpa». Respiró hondo, como si estar cerca de mí lo ahogara. Luego me miró con un frío que jamás le había visto. «Solo vine a decirte algo. El defensor público dice que si te declaras culpable, todo se resuelve rápido. Te darán menos años. Hazlo». «¿Que diga que soy culpable?», murmuré, sin poder entenderlo. «¿Quieres que me acuse de algo que no hice? ¿Quieres que me declare culpable de una mentira? Quiero que dejes de darme vergüenza», gritó, y noté cómo se le marcaban las venas del cuello. «Haz algo bien por mí por una vez en tu vida. Acepta lo que hiciste y déjanos sanar. Si vas a juicio y se arma un escándalo, te juro que jamás te lo voy a perdonar». Y en ese instante, algo se quebró dentro de mí. No fue el corazón, eso ya estaba hecho pedazos. Fue el velo que me tenía ciega. Vi de frente a ese hombre parado frente a mí. Tenía la mirada idéntica a la de su padre, la misma nariz que yo le limpiaba cuando era un escuincle. Pero ese hombre ya no era mi hijo, el Leandro que yo crié, ese niño que traía flores silvestres en la mochila. Había dejado de existir. Frente a mí solo quedaba un cobarde, un pelele manipulado por una mujer venenosa, un hombrecito incapaz de defender a su madre y dispuesto a verla encerrada antes que encarar la verdad. No dije nada. Lo observé sin parpadear, limpiándome las lágrimas con el revés de la mano. «Está bien, Leandro», dije sin alma. «Haré lo que tenga que hacer». Él pensó que me rendía. Se fue sin despedirse, sin un te quiero, sin voltearse siquiera. El juicio no tardó, justo como él lo había planeado. Pero yo no me declaré culpable por él. Me mantuve callada, no por culpa, sino porque no podía pagar un abogado decente.
porque mis cuentas estaban congeladas por órdenes del mismo hijo que parí, y porque el defensor público ni siquiera recordaba mi nombre. Al escuchar la condena, 3 años tras las rejas, no lloré. Dirigí la vista hacia las bancas. Ahí estaba Leandro, abrazando a Mireya. Cuando oyeron la sentencia, no vi pesar, vi descanso. Se terminó, pensé al sentir las esposas, pero me equivoqué. No era el final, era el comienzo. Mientras subía al camión rumbo al penal estatal, miré una última vez el cielo encapotado de mi pueblo. Me arrebataron mi casa, a mi hijo, mi honra. Me dejaron desamparada, pensando que me quebrarían, pero no sabían que en el encierro, cuando ya no hay nada que perder, es cuando descubres quién eres de verdad. Leandro quería que desapareciera para no manchar su nombre. Mireya ansiaba quedarse con mi hogar. Perfecto, ya lo tenían todo. Ahora me tocaba a mí aprender a aguantar en el infierno donde me lanzó mi propia sangre. Y mientras el camión avanzaba rugiendo, me hice una promesa callada. No voy a morir aquí, voy a regresar, y cuando lo haga, no seré esa madre que baja la cabeza. 36 meses, 3 años. Al principio creí que no lo lograría, pero la cárcel es como horno de adobe. Si no te despedaza el fuego, te vuelve piedra. Aprendí a tragarme las palabras. Aprendí a mirar sin hablar. Estas manos, que antes solo sabían acariciar cabezas de criaturas y preparar pan, se endurecieron tallando pisos helados y lavando ropa ajena. Lo más duro no era estar encerrada, tampoco la comida insípida ni el frío que calaba hasta los huesos en invierno. Lo peor eran las visitas. Una vez al mes, sin falta, aparecían Leandro y Mireya, siempre con el mismo show. Llegaban con una bolsita de plástico transparente. Dentro traían unas manzanas golpeadas, de esas que rematan en el mercado porque ya nadie las quiere. Esa era su escenografía, su disfraz, para aparentar frente a los custodios que la interna del pabellón C tenía familia que la quería. «Qué lindos hijos», decían los guardias. Frente a ellos, Mireya me daba un beso en la mejilla. El contacto se sentía como el de un animal baboso, húmedo y fingido. «Ay, suegrita, ¿cómo está? La extrañamos harto», decía con una vocecita chillona que me retumbaba en la cabeza. «Se ve flaquita, cómase la frutita». Yo me sentaba tiesa en esa silla de metal, como poste clavado. Tomaba la manzana solo para no levantar sospechas. Pero apenas el guardia volteaba o se distraía, la farsa se esfumaba. La sonrisa de Mireya desaparecía. Los hombros de Leandro se caían. Se me acercaban como buitres. «Firma de una buena vez, vieja testaruda», susurraba Mireya. Su tono ya no era meloso. Era puro veneno. Por debajo de la mesa me pasaban una hoja arrugada. Siempre la misma hoja. La cesión de derechos de la casa. «Mi mamá está metida en un broncón». «Ascensión», seguía ella, enterrándome las uñas en la muñeca con disimulo. «Le debe lana a gente muy peligrosa. Gente de la maña. Si no soltamos el dinero para el viernes, nos van a levantar. Nos van a matar, y será por tu culpa». Yo volteaba a ver a Leandro, mi hijo, el que yo traje al mundo. Estaba pálido, empapado en sudor frío, mordiéndose las uñas como cuando era un escuincle asustado. Pero no decía ni una palabra para defenderme. Solo asentía, como afirmando la amenaza de su mujer. «Firma, mamá», murmuraba sin mirarme a los ojos. «Por favor, no quiero acabar en una zanja. Antes, la ascensión de antes, la madre que se partía el alma por ellos, se hubiera espantado. Habría firmado hasta con sangre para protegerlos. Pero esa mujer quedó atrás el día que me pusieron las esposas. La cárcel me arrancó el miedo y me dejó con una lucidez helada. Los enfrenté con la mirada. Primero a ella, la alimaña, luego a él, el cobarde. No parpadeé, no retiré la mano. «Que los maten», les solté. Sus caras se desencajaron. No se lo esperaban. Querían ver a la viejita temblorosa. «¿Qué dijiste?», escupió Mireya pasmada. «Dije que si le deben a malandros, ustedes paguen», respondí bajito pero con firmeza, pronunciando bien cada palabra. «Esa casa es mía. Es fruto del sudor de mi difunto Crispín. Es mi rincón seguro. Ni un centavo de lo que yo he sudado va a servir para salvarle el pellejo a gente podrida como ustedes y tu madre». «Pero nos van a matar», lloriqueó Leandro. «Pues que Dios los perdone, mijo, porque yo no», le solté. Mireya se puso como jitomate hervido. Quiso gritar, pegarme,
pero vio al custodio que se acercaba. Se tragó la rabia, agarró su bolsa con manzanas corrientes y se levantó de golpe, haciendo rechinar la silla contra el piso. «Te vas a pudrir aquí, vieja maldita», me escupió entre dientes. «Y cuando salgas, no vas a tener a nadie. Ojalá te mueras sola». Se largaron. Los vi irse por ese pasillo gris, arrastrando la vergüenza y sus deudas. Y yo me comí la manzana golpeada, saboreando por primera vez en 3 años algo que no sabía amargo. Sabía a victoria. El tiempo siguió su paso lento. Mañana se cumplían justo 3 años. Mañana se abrían las rejas. Estaba doblando mi ropa de reclusa, lista para dejar atrás este encierro, cuando el custodio Salcedo gritó mi nombre desde la reja. «Doña Ascensión, tiene visita». El corazón me dio un brinco. ¿Otra vez ellos? ¿Querían intentar algo al último momento? Me preparé para lo peor. Apreté la quijada. Caminé al locutorio arrastrando los pies cansados. Pero al llegar al cristal, me detuve en seco. No eran ellos. Del otro lado, sentado derechito y con un portafolio de cuero ya viejo sobre las piernas, estaba un señor mayor, pelo blanco, traje gris anticuado pero bien puesto. El licenciado Ciriaco, amigo de antaño de Crispín, abogado de los de antes, de los que ya casi no hay, honesto hasta los huesos. Tenía años sin verlo. El custodio abrió y me dejó sentar. Ciriaco me miró con ojos serios, profundos, llenos de pena vieja, pero también con una chispa decidida. «Doña Ascensión», dijo con voz grave, «perdón por tardarme tanto». «¿Licenciado?», pregunté, sin entender. «¿Qué hace aquí?». No respondió de inmediato. Abrió el maletín despacio, con manos ya temblorosas por la edad, y sacó un objeto pequeño, una memoria USB negra. La colocó en la mesa, entre los dos, como si fuera una reliquia. «He estado investigando, Ascensión. No fue sencillo. La gente se muere de miedo. Pero encontré algo». «¿Qué es eso?», susurré, con un nudo en la garganta. Ciriaco se inclinó hacia mí y bajó la voz, aunque estábamos solos. «Aquí está la verdad», dijo. «Tengo las grabaciones originales de las cámaras de seguridad, las mismas que supuestamente habían sido eliminadas. Y tengo en mis manos el expediente médico verdadero de Mireya». Me congelé. Se me fueron las manos a la boca. Ella jamás estuvo embarazada. «Ascensión», soltó Ciriaco, y sus palabras fueron como golpes secos. Todo fue un montaje, una mentira cruel orquestada por su madre para quedarse con la casa. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Las piernas me flaquearon aunque seguía sentada. ¿Nunca existió ese bebé? ¿Lloré 3 años por un nieto que jamás nació? ¿Mi propio hijo me encerró por culpa de una invención? La rabia, mi sombra silenciosa durante 1000 días, cambió de forma. Se volvió fuego. Un fuego vivo y urgente. «Mañana sale usted libre», agregó Ciriaco, guardando la USB en su saco. «Y mañana, doña Ascensión, vamos a hacer justicia». Lo miré directo a los ojos y asentí. Una sola lágrima rodó por mi mejilla curtida, pero no era de tristeza. Era el primer llanto de la vida que estaba por comenzar. «Prepárese, licenciado», le advertí, «porque en cuanto cruce esa puerta, voy a recuperar lo que me pertenece, y ellos van a lamentar haberme subestimado». Antes de que el licenciado Ciriaco pudiera reaccionar, mi mente se deslizó al pasado, como si un rayo de sol implacable alumbrara un rincón polvoriento de mis recuerdos que había intentado enterrar. Recordé el cumpleaños número 5 de Nachito, el hijo de un primo de Leandro que vivía temporalmente con nosotros y al que yo quería como a un nieto propio. Ese día me levanté a las 4 de la madrugada. Quería que todo saliera bonito. Puse el pollo a hervir y empecé a dorar los chiles para el mole, justo como le gustaba al niño. Mis manos, aunque molidas, trabajaban con gusto recortando papel de china de colores. Armé una piñata de estrella, enorme y bonita, pegando cada pico con engrudo hecho en casa y muchas ganas. Me imaginaba la carita de Nachito rompiéndola, riendo con la lluvia de dulces. Para las 10, la cocina olía riquísimo y la piñata colgaba lista en el patio. Entonces entró Mireya. Traía lentes oscuros y esa cara de desagrado que siempre me dedicaba. Vio la olla de mole burbujeando, vio mi piñata de colores y soltó una risa gélida. «¿Qué es todo este mugrero, Ascensión?», dijo. «Es para la fiesta del niño»,
respondí con una sonrisita nerviosa. Le hice su platillo favorito. Mireya se acercó a la piñata. De un jalón la tumbó. El papel de China se desgarró. ¡Qué vergüenza!, gritó. ¿Crees que voy a dejar que mis invitados vean estas cosas de indios? ¡Qué naco! Fue hasta el bote de basura y sin pensarlo la metió allí. La empujó con el pie hasta que los picos se rompieron. Luego se dirigió a la estufa, apagó el fuego del mole y señaló la puerta. Esa comida apesta a grasa de la más corriente. Tírala. Nosotros vamos a celebrar en el restaurante Los Arcos. Ya separé el salón privado. Habrá comida francesa, no estas porquerías de rancho. Sentí que los ojos me ardían, pero aguanté. Me limpié las manos en el mandil. Está bien, hija. Nomás déjame cambio de ropa para acompañarlos. Mireya se frenó en seco y me recorrió con la mirada. ¿Tú? Soltó una carcajada. ¿Ir con nosotros? Mírate, Ascensión. Apestas a cebolla y a ruina. No vas. Vas a espantar a la gente decente. Te quedas cuidando que no se metan a robar. Y se fueron. Se llevaron al niño. Se llevaron la fiesta. Me quedé sola, en silencio, en la cocina, comiéndome una tortilla fría con sal. Volvieron ya bien noche. Mireya entró entre risas, con la boca a vino. Traía una caja de unicel en la mano. La aventó sobre la mesa. «Ten», dijo, «para que veas que no soy mala. Te trajimos lo que sobró». Abrí la caja con las manos temblando. No había pastel, no había carne, solo huesos roídos, sobras, migajas que otros dejaron en sus platos. «Cómetelo», dijo antes de subir las escaleras. «O dáselo al perro, me da lo mismo». Ese recuerdo se desvaneció cuando la voz del licenciado Siriaco me jaló de golpe al presente, en la helada sala de visitas del reclusorio. «Doña Ascensión», pronunció él, sacándome de mi tormento. «Necesito que vea esto». Siriaco abrió una laptop sobre la mesa metálica, conectó una USB negra y al instante apareció un video. Mis ojos se abrieron de par en par. Era mi casa. Esa era la escalera. La fecha marcada en la esquina coincidía con el día en que mi vida se vino abajo. Ahí estaba Mireya, sola en el pasillo, cuidando que nadie la viera. Entonces lo vi. Se acomodó la blusa, respiró profundo y se dejó caer hacia atrás. Se aventó sola. Nadie la empujó. Yo no salía en la grabación sino hasta varios segundos después, entrando en escena corriendo, asustada. «Dios mío», murmuraba yo con la mano tapándome la boca. «Pero eso no era todo», dijo Siriaco mientras presionaba una tecla. «Vea estos mensajes». Eran pantallazos de un chat. El contacto se llamaba Madre Melitona. «Mamá, ya lo hice», escribió Mireya. La vieja se tragó el cuento. «Ya se la llevaron». Y Melitona contestó: «Perfecto, hija, saca a esa vieja de ahí. Necesito el dinero del préstamo para el viernes, o los del juego me van a romper las piernas. Que se pudra en la cárcel». Sentí el vómito subiéndome a la garganta. Todo era por deudas de apuestas. Mi vida, mi libertad, intercambiadas por un maldito juego de cartas. Pero faltaba el tiro de gracia. Siriaco me mostró otro archivo. Era un expediente médico con el sello de una clínica ilegal. Nombre de paciente: Mireya Gutiérrez. Diagnóstico: infertilidad secundaria irreversible. Siriaco me miró directo, con voz temblorosa de coraje. «Ascensión, nunca hubo bebé. Mireya no puede embarazarse desde hace una década. Esa panza era un cojín. Un pinche cojín de hule espuma». El mundo se me congeló. 3 años. 3 años durmiendo en una colchoneta dura. 3 años cargando la etiqueta de asesina. 3 años llorando por un nieto que nunca existió. No era un niño, era un cojín. Me encerraron por un cojín. Mi hijo me despreció, me humilló, me dejó sola, por una mentira de trapo y espuma. Sentí un fuego arder dentro de mí. Ya no era tristeza. Esa se había consumido. Lo que me llenaba ahora era una rabia brava, enorme, incontenible. Mis manos dejaron de temblar. La espalda, doblada por la vergüenza, se me enderezó. Cerré la laptop de golpe. El sonido retumbó en la sala. Alcé la vista y encaré a Siriaco. Ya no tenía la mirada de una anciana vencida que come sobras. Eran los ojos de una matriarca a la que le arrancaron la vida. «Licenciado», dije con voz ronca pero firme. «Quiero salir de aquí. Mañana mismo, doña Ascensión»,
respondió él. Bien, afirmé, cerrando los puños con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Porque ya estuvo bueno de ser la víctima. Quisieron jugar con mi existencia, pues ahora van a saber quién es la verdadera dueña de la casa. 3 años de mi vida por una farsa, por un nieto fantasma. Amigos, mi corazón se siente cansado y viejo, como si se estuviera desangrando por dentro. No sé si tenga el valor para lo que viene. No sé si podré mirar a mi hijo a los ojos con esta verdad tan espantosa. Si llegaron hasta aquí, si están escuchando mi dolor y sienten la misma furia que yo, por favor, ayúdenme. Dejen un comentario con el número 1 aquí abajo. Necesito saber que hay alguien del otro lado, que no estoy sola en esta oscuridad. Su presencia me da fuerza para contarles el final, porque lo que voy a hacer cuando cruce esa puerta va a cambiarlo todo. La puerta de fierro se abrió con un rechinido que me caló hasta los huesos. El sol de la mañana me pegó directo en el rostro y me obligó a entrecerrar los ojos. Después de tantos días encerrada, la claridad del mundo libre me ardía en los ojos. Inhalé profundo. El aire, lleno de gasolina y polvo, me supo a esperanza. Di el primer paso fuera del encierro. Mis zapatos gastados, los mismos con los que crucé la reja 3 años atrás, rechinaron sobre el asfalto. Ahí estaban. No llegaron en la carcacha vieja de mi esposo, esa con el asiento chueco. No. Estaban recargados en un carro negro, reluciente, de esos que se rentan para aparentar. Parecían actores de novela. Leandro vestía un traje gris que le apretaba un poco, y Mireya traía un vestido floreado, demasiado alegre para recoger a alguien que sale del bote. Pero no venían solos. A su alrededor había 3 tipos con cámaras. Fotógrafos, seguro pagados por ellos para mejorar su imagen ante la gente. Apenas crucé la puerta, comenzaron los flashes. «Ahí viene la abuela perdonada», murmuró uno. Mireya vino hacia mí corriendo. No caminó, corrió, con los brazos abiertos y una sonrisa tan exagerada que dejaba ver hasta las muelas. Se me colgó del cuello en un abrazo que, en las fotos, debió parecer amoroso y lleno de remordimiento. Pero yo sentí la mentira. Sus brazos eran rígidos, helados como el hielo seco. Su cuerpo no se unió al mío con afecto, sino con dureza. Y el olor, santo cielo, estaba empapada en perfume, un aroma dulzón, cargado, floral y falso, diseñado para borrar el olor a cárcel, el olor del encierro, del jabón barato que ya se me había pegado a la piel. Quería tapar mi realidad con su aroma de lujo. «Bienvenida a casa, suegra», me sopló al oído. Pero su voz no traía cariño, era una advertencia. Sonría para la cámara. Yo no sonreí, me quedé quieta, con los brazos colgando, dejando que hiciera su show. Leandro se acercó luego. No me abrazó, solo puso una mano en mi hombro, con más fuerza de la necesaria, y volteó a ver las cámaras con cara de víctima. «Vámonos», murmuró. Me empujaron con suavidad al asiento trasero del auto caro. Adentro olía a cuero nuevo y aire acondicionado. Un golpe brutal comparado con el calor pegajoso de mi celda. Apenas se cerró la puerta y arrancaron. Las sonrisas se apagaron. Fue como si apagaran la luz. Mireya se volteó desde el asiento delantero. Sus ojos de fiera se clavaron en lo único que llevaba conmigo. Una bolsa negra de plástico con mis pocas cosas. «Dámela», soltó, extendiendo la mano con las uñas impecables. Ni esperó. Me la arrancó de las piernas. Abrió la bolsa de golpe, rompiendo un poco el plástico. Empezó a hurgar con desesperación. Sacó mi peine viejo, mi rosario de madera, una muda de ropa interior ya gastada. «¿Qué buscas, Mireya?», pregunté bajito. No respondió. Sacudía la ropa, metía los dedos entre los dobleces. Buscaba papeles, cartas, algo que su conciencia sucia le decía que podía traer. Pero yo no soy tonta. Lo que valía no venía en esa bolsa. Al ver que solo había trapos viejos, resopló y aventó la bolsa al suelo del carro como si fuera basura. «No trae nada, Leandro». «Puras porquerías», dijo, limpiándose las manos en el vestido. Leandro me miró por el retrovisor. Cruzamos miradas por un segundo, pero enseguida desvió la vista. Se enfocó en el camino. «Mamá, pon atención», dijo. Su voz seca, sin alma. «Vamos directo a la casa. El notario ya está ahí con mi suegra». Miré por la ventana. Los árboles pasaban como sombras veloces. «Está bien»,
respondí. No quiero broncas, siguió él, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Entras, firmas la cesión de derechos y se acabó. Ya está todo listo. Hizo una pausa, como si lo que venía le costara soltarlo, o tal vez estaba midiendo cuánto iba a dolerle al bolsillo. Cuando firmes, te voy a llevar a un sitio. Renté un cuarto en una colonia de por allá, alejada. Es chico, pero al menos tiene baño propio. Cubrí 2 meses de renta. Después, pues ya verás cómo te acomodas. Puedes volver a trabajar de empleada doméstica. Aún aguantas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, más helado que el aire del coche. Un cuartito. Me estaba desechando. Mi propio hijo, al que parí con dolor, al que alimenté quitándome el pan de la boca, me decía que tras quitarme la casa, pensaba abandonarme en un cuartucho como si nada. 2 meses. Eso valía su tranquilidad. Eso valía su madre. Esperé que el dolor me invadiera. Esperé el llanto, como antes, cuando aún me quebraba. Pero no, ni una lágrima. Los ojos secos, el corazón latiendo firme y sereno. En ese instante, Leandro Griffin se me murió. Ya no era mi hijo. Solo era un tipo manejando un coche prestado directo a su ruina. Lo miré por el espejo. Esperaba que me derrumbara, que le rogara, que le dijera: «Mijo, no me hagas esto, soy tu madre». Pero me recargué en el asiento de piel, crucé las manos en las piernas y fijé la mirada al frente. «Está bien, Leandro», dije, tan calmada que Mireia me volteó a ver con desconfianza. «Vámonos a casa». Creían que ese silencio era derrota, que la cárcel me había quebrado. Pobres ilusos. No sabían que el silencio no siempre significa rendición. A veces, el silencio es el clic del gatillo antes del disparo. El carro aceleró, devorando la distancia entre ellos y la verdad. Iban contentos, pensando en el dinero. Yo no, yo contaba los minutos, porque la función apenas iba a empezar, y esta vez el libreto era mío. Al cruzar el umbral, el alma se me fue a los pies. Ya no era mi hogar. Las paredes que Crispín y yo pintamos de cremita ahora estaban forradas con un papel tapiz escandaloso, rojo oscuro que mareaba. Mis macetas de helechos ya no estaban. El sillón de cuero donde mi marido escuchaba la radio había desaparecido. En su lugar, unos muebles blancos de plástico, como de sala de espera de clínica. El aire estaba encerrado. Apestaba a polvo, a encierro y, sobre todo, al humo añejo de los cigarros de doña Melitona. Caminé hacia el comedor arrastrando los pies, con el pecho apretado. Ahí estaban, sentada en la cabecera, en el lugar del patriarca, la mamá de Mireia, con una copa de sidra corriente en la mano y una sonrisa de lagarto que dejaba ver sus dientes manchados. A su lado, un señor sudado, en traje brilloso y mal entallado, hojeaba papeles. El notario, o mejor dicho, el compadre que le seguía el juego. «Bienvenida, doña Ascensión», soltó Melitona sin moverse, echándome el humo en la cara. «Qué feo la trató la cárcel, se le ve gastada». No respondí. Buscaba con la mirada algo que fuera mío. Las fotos de la boda, los diplomas de primaria de Leandro, la virgencita de Guada Laureano que siempre colgaba sobre el arco de la cocina. Nada. «¿Dónde están las cosas de Crispín?», pregunté con un hilo de voz. Mireia soltó una risita nerviosa y se colocó detrás de mí, empujándome con suavidad hacia la silla vacía. «Ay, suegra, tiramos todas esas cosas viejas. Estaban llenas de polilla. Hay que renovarse o morir, ¿no cree?». Basura. Para ella, los recuerdos de 40 años de matrimonio no eran más que eso. Basura. Sentí la sangre hervirme desde los pies hasta la nuca, pero mi rostro no mostró nada. Me senté. La madera estaba helada. El tipo del traje deslizó un bonche de papeles hacia mí. «Aquí tiene, señora. Es una cesión de derechos irrevocable a nombre del señor Leandro Griffin. Solo requiere una firmita aquí y otra por acá. Rápido y sin dolor». Mireia colocó una pluma frente a mí. No era cualquier pluma. Era la estilográfica de Crispín, lo único de él que aún conservaban, y ahora querían que la usara para regalar todo lo que él dejó. Una crueldad con tintes de burla. Tomé la pluma. El metal pesaba. Mi mano comenzó a temblar. Temblaba tanto que la punta repiqueteaba sobre el papel. Melitona se soltó riendo con desprecio. «Mírala, está muerta de miedo. Tiembla como hoja seca. Fírmale ya, mujer, para que te vayas a tu cuartito en la azotea». Ellos juraban que era miedo.
que yo era solo una vieja acabada, doblada por la cárcel, sacudida por su poder. No sabían que lo que me temblaba era la rabia contenida. Como motor a punto de reventar, alcé la mirada despacio. Ignoré a esas dos víboras. Ignoré al notario vendido. Mi vista se clavó en Leandro, de pie en una esquina, viendo sus zapatos como si fueran lo más interesante del planeta. Leandro, lo llamé. Mi voz sonó firme, sin titubeo. Él alzó la mirada, extrañado. «Mijo», le dije bajito. «Mírame». Tardó, pero lo hizo. Tenía los ojos llorosos. «¿De verdad vas a hacer esto?», pregunté. «¿De verdad vas a dejar en la calle a tu madre? ¿Vas a permitir que vendan la casa que tu padre levantó con sus manos solo para pagar las deudas de juego de esta mujer?». Leandro abrió la boca. Vi un destello de vergüenza. Vi por un instante al niño que yo crié. Pero Mireya reaccionó antes. Lo pellizcó y chilló. «No la escuches, amor. Te está manipulando. Firma ya, vieja maldita. Hoy necesitamos ese dinero». El momento se esfumó. El rostro de Leandro volvió a endurecerse. Ya no era mi hijo. «Firma, mamá. Es lo mejor para todos», murmuró. Miré el papel. Las letras negras parecían danzar. Cesión total. Renuncia de propiedad. Apreté la pluma de Crispín con fuerza, temiendo romperla. Llené mis pulmones con el aire viciado de la traición. «No», dije, y se hizo un silencio sepulcral. Hasta Melitona dejó su trago. «¿Qué dijiste?», soltó Mireya acercándose furiosa. Alcé la mano derecha, la que sostenía la pluma, y la estrellé contra el piso con fuerza. Rebotó en la loseta y rodó hasta quedar a los pies de Leandro, dejando una mancha azul que parecía sangre. «Dije que no», repetí, poniéndome de pie. La silla raspó el suelo con un chillido. «Esta es mi casa, y ustedes son unos parásitos. Lárguense». Mireya se puso roja de ira, como endiablada. Levantó la mano para pegarme, igual que aquella vez en la escalera. «Te vas a arrepentir, vieja imbécil. Te voy a matar». Pero el golpe nunca llegó. La puerta principal se abrió de golpe, tronando contra la pared. Sonó como un balazo. Todos brincaron. Mireya se quedó congelada con el brazo en el aire. En el umbral, bañados por la luz del mediodía, estaban dos siluetas. El primero era el licenciado Siriaco, con su maletín en mano y el rostro de quien viene a dictar sentencia. Y detrás de él, quitándose el sombrero con respeto, venía Maclovio. Don Maclovio, el jardinero que cuidó mis rosales por 20 años, el hombre que todos ignoraban, el hombre que lo había visto todo. «Buenas tardes», dijo Siriaco con voz de trueno. «Perdón por interrumpir la fiesta, pero me parece que la señora Ascensión tiene algo que enseñarles». Mireya bajó la mano muy despacio. El color de su cara cambió del rojo encendido al blanco pálido en un parpadeo. Volteó hacia Maclovio, y por primera vez en 3 años, vi en sus ojos un miedo auténtico. «¿Quién trajo a estos pelados?», gritó Melitona tratando de retomar el control. «Leandro, sácalos». «Nadie va a salir», dije firme. Caminé hacia Siriaco y me coloqué a su lado. Sentí que me volvía más alta. Ya no era la encerrada, era la propietaria. «Tomen asiento», ordené. Y esta vez, mi voz no pidió permiso. Retumbó fuerte en las paredes vacías de lo que una vez fue mi hogar. «Esto apenas comienza». El licenciado Siriaco no perdió tiempo en cortesías. Con movimientos seguros, se acercó al enorme televisor de pantalla plana que Mireya había comprado con mis ahorros, ese que colgaba como si fuera medalla en la sala. Insertó una pequeña memoria USB por un costado. Nadie hizo ni un solo movimiento. El silencio pesaba tanto que se podía cortar con cuchillo. Leandro veía la pantalla apagada sin entender nada. Mireya y Melitona se miraban entre sí, con el sudor del miedo empezando a escurrir. De pronto, la pantalla prendió. Ahí estaba, la grabación. La fecha y hora en la esquina superior derecha marcaban el momento exacto en que me condenaron. Todos vimos la imagen clara. Mireya estaba parada en lo alto de la escalera, sola. Volteó hacia la cámara, se peinó un mechón y sin que nadie la empujara, se dejó caer hacia atrás. El golpe seco de su cuerpo cayendo retumbó desde el video hasta el centro de la sala. Leandro soltó un quejido ahogado. Dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado en el estómago. Pero eso apenas era el principio. La imagen cambió. Ahora eran capturas de mensajes de texto, letras grandes, claras,
para que no hubiera dudas. Mensaje de Mireya. Ya está hecho, mamá. La vieja ya está en la cárcel. Camino libre. Mensaje de Melitona. Perfecto. Vende la casa ya. Tengo que pagarle al chaparro antes del viernes o me truena. Mensaje de Mireya. No te preocupes. Leandro es un tonto. Hace lo que le digo. Firma sin leer. Leandro leyó eso. Leyó que su esposa lo llamaba tonto. Leyó que todo fue por deudas de juego. Su cara pasó de la pena rojiza al gris de quien se está desmoronando. No, murmuró Leandro con la voz hecha trizas. No puede ser cierto. Ciriaco apretó otro botón. El golpe final. En pantalla apareció un documento médico. Clínica de Salud Femenina Santa María. Paciente. Mireya Gutiérrez. Diagnóstico. Histerectomía practicada en 2015. Imposibilidad total de embarazo. El aire se le escapó a Leandro en un suspiro ahogado. ¿Qué? Dijo, volteando despacio hacia Mireya. ¿2015? Mireya estaba contra la pared, hecha un flan. Leandro la miraba desencajado. Me dijiste que estabas embarazada, gritó Leandro. Y ese grito quebró el vidrio de todas las mentiras. Me enseñaste un ultrasonido. Lloramos los dos. Metí a mi madre a la cárcel por nuestro hijo. Todo era mentira, rugió Leandro avanzando con furia. Jamás hubo bebé. No hubo nada. Mireya, arrinconada, perdió la razón. Se le desorbitaron los ojos y se le soltó el juicio. Se lanzó como fiera al televisor, chillando como loca. Apágalo, quita eso. Todo es mentira. Intentó sacar la USB. Intentó romper la pantalla, pero no llegó muy lejos. Don Maclovio, mi jardinero de toda la vida, se le plantó enfrente. Con esas manos duras de tanto podar, la sujetó de los brazos sin hacerle daño, pero sin dejarla mover. Tranquila, señora, dijo Maclovio sin alterarse. Ya se acabó la función. Suéltame, indio asqueroso, berreó ella, dando patadas. Mamá, ayúdame. Pero doña Melitona no estaba en condiciones de ayudar a nadie. Se arrastraba pegada a la pared, como cucaracha buscando sombra, intentando llegar a la puerta. Usted no va para ningún lado, doña, dijo Ciriaco, cerrándole el paso con su portafolio. Justo entonces se escucharon las sirenas que yo esperaba. No era una sola, eran 2 patrullas. Las luces rojas y azules iluminaron esas paredes llenas de papel tapiz horroroso, exhibiendo la miseria de esta familia. 3 agentes entraron con sus armas enfundadas pero listos. El comandante, hombre de rostro serio y viejo conocido de Crispín, se quitó la gorra al verme. Doña Ascensión, dijo con respeto. ¿Son ellas? Señalé con el dedo con el que tantas veces limpié las lágrimas de mi hijo cuando era chiquito. Son ellas, oficial. El comandante dio la orden. 2 policías le pusieron las esposas a Melitona, que de inmediato soltó lágrimas de cocodrilo, chillando que era una pobre viejita enferma. Otro agente se encargó de Mireya, que seguía pataleando en los brazos de Maclovio. Mireya Gutiérrez y Melitona Ríos quedan detenidas, anunció el oficial. Se les imputa fraude procesal, falsificación de documentos médicos, extorsión con agravantes y privación ilegal de la libertad por denuncia falsa. Al escuchar los delitos, Leandro se desplomó. Se dejó caer de rodillas sobre el piso mugroso, tapándose la cara con las manos. Lloraba, sollozaba como bestia herida, con ese sonido gutural de quien por fin comprende que mordió la mano que lo alimentaba, solo para fortalecer a la fiera que acabaría devorándolo. «Eres una maldita», gritó Leandro entre lágrimas, mirando a Mireya mientras la sacaban. «Me hiciste odiar a mi madre. Destruí a mi familia por tu culpa». Mireya, ya esposada, dejó de fingir. Se paró frente a él y le escupió en la cara. «Eres un hombrecito de medio pelo, Leandro. Siempre lo fuiste. Tu madre siempre tuvo razón. Eres débil. Si no fuera por mí, seguirías siendo el nene mimado de tu mamá». Los oficiales la empujaron hacia afuera. Melitona pasó a mi lado, con la cabeza gacha. «Ascensión, por favor, somos familia», susurró. Yo me mantuve firme, como árbol viejo resistiendo vendaval. Las miré de frente. Me arrebataron 3 años de sol, 3 años de vida, 3 años de cariño. Querían una casa, ¿verdad?, dije en voz baja, pero cada palabra tronaba como rayo. Querían vivir sin pagar renta. Querían lujos sin mover un dedo. Me acerqué y les sostuve la mirada. Pues ahí tienen su casa, bien segura,
con barrotes en las ventanas y custodios en la puerta. Hice una pausa para que les cayera el 20. Bienvenidas a su casa de piedra. Que la disfruten. Se las llevaron. Los gritos de Mireya se apagaron cuando se cerró la puerta de la patrulla. La casa quedó en total silencio. Solo quedábamos 4. Ciriaco, guardando sus documentos. Maclovio, cuidando la entrada como ángel con sombrero. Yo, parada en medio de la sala que había recuperado. Y Leandro. Mi hijo seguía de rodillas, hundido en las losetas frías, rodeado por la tinta azul de la pluma de su padre, la misma que él dejó caer. Estaba solo, más solo que nunca, y yo lo contemplaba desde arriba, con un dolor enorme en el pecho, sabiendo que lo peor aún no llegaba. Porque la verdad sí libera, pero también puede romperte por dentro. El silencio que quedó cuando se fueron las patrullas era brutal. Ya no había sirenas. Ya no estaban los gritos de Mireya, ni las amenazas de doña Melitona. Solo se oía el zumbido del refri viejo y el llanto apagado de un hombre hecho pedazos. El licenciado Ciriaco y Maclovio se fueron a la cocina con discreción, dándonos un respiro que, francamente, no sabía si quería. Yo me quedé en el centro de la sala. Las piernas, que se habían mantenido firmes durante todo, ahora me temblaban. Bajé la mirada. Frente a mí, postrado sobre las losetas frías, estaba Leandro. Ya no era el tipo engreído del traje gris que fue por mí a la cárcel esa mañana. Ya no era el mismo que me había apuntado con el dedo en el juzgado. Era solo un montón de remordimiento. Encogido, indefenso, patético. «Mamá», murmuró entre mocos y lágrimas. «Mamá, por favor, perdóname». Se agarró con fuerza del dobladillo de mi falda, esa misma que había despreciado horas antes. Apretó la tela entre sus manos, como si fuera lo único que lo mantenía a flote en medio del desastre. «Soy un idiota», sollozaba, golpeando su frente contra el piso. «Fui un necio, me dejé engañar. Ella me juró que me quería. Me prometió que el bebé era de verdad. Yo solo soñaba con tener una familia, jefita. Te juro por Dios que no sabía nada de la hipoteca. No sabía que era para cubrir deudas de apuestas». Lo vi desde arriba. Me punzó el pecho. Fue ese instinto de madre, ese lazo invisible que nunca se rompe del todo, diciéndome que me acercara, que lo abrazara, que le dijera que todo estaba bien, que ya pasó, que su mamá iba a volver a recoger sus pedazos, como lo hacía cuando de niño rompía sus carritos. Pero entonces recordé la celda helada, las manzanas podridas, el vacío de tantas noches sin entender por qué mi hijo me odiaba, y supe que si lo abrazaba en ese momento, si lo perdonaba y lo dejaba quedarse, no le estaría haciendo un bien, lo estaría hundiendo, lo convertiría en una carga eterna. A veces, el amor verdadero no es el que consuela, sino el que enseña, aunque arda como lumbre. «Leandro», dije. Mi voz sonó bajita, pero llena de una tristeza sin fondo. «Levántate». «No puedo, jefa. No tengo cara para verte», lloró él. «Déjame quedarme. Te lo ruego. Voy a chingarle día y noche. Voy a pagarte cada lágrima. Voy a ser el hijo que te mereces. Te voy a cuidar hasta que te mueras. No me saques, mamá. No tengo dónde quedarme». Ella se quedó con todo. Respiré hondo. El aire de mi casa, ya sin humo ni perfumes corrientes, empezaba a sentirse mío otra vez. Me incliné despacio, no para abrazarlo, sino para soltar sus manos de mi falda. Con calma, fui aflojando sus dedos uno a uno. Sus manos estaban heladas, las mías, tibias y fuertes. «Mírame, hijo», ordené. Leandro alzó la cara. La tenía roja, hinchada, mojada en llanto y mocos. Parecía un niño asustado, pero ya no era un niño. Tenía 35 años. «Te perdono», le dije, y vi cómo se le encendía una lucecita en los ojos. «Te perdono porque eres mi sangre, porque te parí con dolor y te crié con cariño. Te perdono porque el rencor es veneno que yo no me pienso tomar. No te odio, Leandro. Gracias, mamá. Gracias», empezó a decir, queriendo abrazarme otra vez. Pero retrocedí un paso, marcando una línea invisible entre los dos. «Espera», le detuve. «Dije que te perdono. No dije que todo volvería a ser como antes». La luz en sus ojos se apagó. «La confianza, Leandro, es como un espejo», seguí, apuntando al espejo de la entrada. «Cuando se quiebra, puedes intentar pegarlo. Puedes usar el mejor pegamento del planeta, pero siempre, siempre va a tener la rajadura.
y cada vez que te veas ahí, tu reflejo saldrá torcido. Mamá, yo puedo recuperar tu confianza. No, hijo, interrumpí con firmeza. Esa confianza ya se murió. La enterraste tú cuando te paraste en la corte y pediste que me dieran más años de cárcel a mí, la que te dio la vida. La fuiste matando cada vez que me llevaste fruta echada a perder y me amenazaste con matarme si no te cedía mi casa. Caminé hacia la puerta. Ahí seguía tirada la bolsa de plástico negra que Mireia aventó con desprecio. La de mi ropa de reclusa, la de mis pocas cosas. La levanté. No pesaba nada, pero cargaba con toda mi historia de sufrimiento. Regresé y se la extendí. Toma, le dije. Leandro vio la bolsa y luego me vio a mí, sin entender. ¿Qué es esto?, preguntó con voz quebrada. Es tu equipaje, respondí. Pero, mamá, aquí solo hay puros harapos. Exacto, dije. Es todo lo que tienes ahora. Leandro se puso de pie, tambaleándose. Me estás corriendo, murmuró, sin poder creerlo. Me estás dejando en la calle. No te estoy corriendo, Leandro. Te estoy dejando libre, le dije mientras lo miraba directo a los ojos. Mientras sigas bajo este techo, seguirás siendo el chamaco que necesita que su madre lo proteja. Siempre serás la víctima. Y yo no eduqué víctimas. Crié hombres. Pero tú ya no recuerdas lo que es ser uno. Señalé la puerta abierta, con la tarde tiñendo el cielo de un tono naranja intenso. Un hombre que no es capaz de cuidar a su madre y que encima se junta con lo peor para hundirla, no tiene derecho a vivir bajo el techo de su padre. Tu papá, Crispín, sentiría vergüenza de ti hoy. Leandro agachó la cabeza. La vergüenza, por fin, lo aplastó. Lárgate, hijo. Vete a buscarte la vida. Aprende lo que cuesta ganarse un taco sin quitárselo a otro. Aprende a reconocer a una mujer que te quiere de una que solo te utiliza. Y cuando hayas aprendido a ser un hombre honesto, uno de verdad, entonces, y solo entonces, podrás venir a tocar mi puerta. Tal vez ese día te la abra. Leandro agarró la bolsa de plástico con las manos temblorosas. Era todo lo que se llevaba. Sin feria, sin carro, sin esposa, sin casa. Solo una bolsa negra llena de recuerdos de un encierro. Caminó arrastrando los pies hacia la puerta. Se detuvo antes de cruzar y volteó por última vez. «Adiós, mamá», murmuró. «Adiós, Leandro», contesté. Salió. Fui a la puerta. No la cerré con coraje. No la azoté. La empujé con calma. El clic del cerrojo fue el sonido más triste y al mismo tiempo más liberador que he oído en mi vida. Me recargué en la madera helada. Cerré los ojos y por primera vez en 3 años me dejé llorar. No fue coraje. Lloré por el duelo, porque hoy, aunque recuperé mi hogar, perdí a mi hijo. Pero en lo más hondo de mi alma cansada, supe que hice lo correcto. A veces, para salvar a alguien, hay que dejarlo caer. Ya pasaron 6 meses desde que la tormenta arrasó mi vida. Medio año desde que el juez dictó sentencia contra Mireia y su madre. 6 meses desde que le cerré la puerta a mi único hijo. Hoy, la mañana en San Miguel es otra. El sol entra por la ventana de la cocina, la misma que antes estaba cubierta de polvo y nostalgia. Ahora la luz baña las losetas limpias y hace brillar el polvo que flota como si fuera oro. Ya no hay papel tapiz rojo en las paredes. Lo arranqué yo misma, pedazo por pedazo, como quien arranca la piel de la traición que manchó mi casa. Hoy las paredes vuelven a ser blancas, serenas, en paz. Salgo al patio con mi taza de café. El aire huele a tierra mojada y jazmín. Don Maclovio, mi jardinero de toda la vida, ha hecho maravillas. Donde antes solo había maleza seca por el abandono de mi nuera, hoy las bugambilias florecen. Sus tonos fucsia y naranja se trepan por las bardas, gritando que la vida siempre regresa, hasta después del invierno más rudo. «Buenos días, doña Ascensión», me saluda Maclovio, quitándose el sombrero mientras riega los rosales. Hoy andan contentas las flores. «Así es, Maclovio», le contesto con una sonrisa. Ellas saben que este es su lugar. Mi vida dio un giro tremendo. Ya no soy la señora que se queda esperando visitas. Ahora, 3 veces a la semana, asisto al centro comunitario de la iglesia. Me integré a un grupo de mujeres, la mayoría viudas o solas como yo. Cocinamos para personas mayores que no tienen familia, para esos ancianos que sus parientes olvidaron, tal como me ocurrió a mí.
Cuando les doy su comida caliente y veo cómo se les iluminan los ojos, siento que se me acomoda un pedacito del alma. Entendí que la soledad no se alivia llenando la casa de ruido, sino haciendo algo que sirva a otros. En cuanto a Leandro, ya se imaginarán. En este pueblo todo se sabe. Me han dicho que lo han visto en la central de abastos. Dicen que ahora se gana la vida de estibador, cargando cajas de frutas desde la madrugada hasta que cae el sol, que se ve más delgado, más curtido por el sol, y que vive en un cuartito de vecindad pegado al mercado. Cuando me lo contaron por primera vez, sentí la necesidad de ir a buscarlo, de llevarle un platillo, de meterle unos pesos en el bolsillo, pero me contuve. Me apreté las manos en el delantal y me repetí lo que prometí. Esto es justo lo que necesita. Tiene que saber cuánto pesa una caja de jitomates para entender cuánto pesa la vida. Me dicen que ya no toma. Me dicen que no se ha metido en líos. Y aunque me parta el corazón imaginarlo cargando bultos, también me nace una tranquilidad extraña. Por fin, por primera vez en su vida, mi hijo está trabajando de verdad, ganándose el sustento con el sudor de su frente y no con el llanto de su madre. Quizá, solo quizá, el hombre que siempre quise formar apenas está naciendo. Entre todo ese esfuerzo limpio, me salgo del jardín y entro a la sala. Camino hacia el altarito que volví a colocar sobre la chimenea. Ahí está la foto de Crispín, mi difunto. Tiene esa sonrisa ladeada que tanto me encantaba. Le prendo una veladora nueva. La flama se queda bailando, tranquila. Veo la imagen y siento como si él también me viera. «Ay, viejo», le digo bajito, no fue sencillo. Estuve a punto de quebrarme. Casi nos arrebatan todo lo que levantamos. Pero aquí seguimos. Me dejo caer en mi sillón, con la taza de té de manzanilla humeando entre las manos, y pienso en todos ustedes, quienes me han escuchado. Pienso en las madres que, como yo, se vacían enteras por sus hijos. Y quiero decirles algo. Quiero que pongan atención, con el alma bien abierta. Madrecitas, por el amor que le tengan a Dios, no hagan lo que yo hice. No amen a sus hijos hasta desaparecerse ustedes mismas. Ser madre es sagrado, sí, pero no debería costarnos la vida. Guárdense algo, cuiden su casa, cuiden sus ahorros, pero sobre todo, cuiden su dignidad. Si un hijo te exige que te despojes de todo por él, no te está pidiendo amor, te está exigiendo una ofrenda. Y las ofrendas, mis amigas, se dejan en el altar del Señor, no en el altar del antojo de un hijo malagradecido. La vejez no es una condena para ser estorbo, es una etapa para ser reconocida. Si ustedes no se hacen valer, nadie lo hará. Aprendan a decir que no. Aprendan que tener un techito propio es la única libertad verdadera cuando las piernas ya no responden. Y a los hijos, a los hombres que me oyen, despierten. El amor de pareja es hermoso, pero no es ceguera. A una esposa la puede reemplazar la vida. Puedes tener 2, 3, las que sean, pero madre solo hay una. No permitan que una falda o una cara bonita les nuble la cabeza. No permitan que nadie, absolutamente nadie, los haga escoger entre su mujer y la madre que les dio la existencia. Porque el día que esa madre ya no esté, o el día que la vida les dé la espalda y acaben en una celda helada como la mía, van a descubrir que la única mano que jamás los soltaría es la mano viejita y arrugada de su madre. No esperen verla tras unas rejas para empezar a valorarla. Miro alrededor de mi sala. Está callada, pero no es una calma hueca. Es un silencio que reconforta. Esta casa permanece. Sus paredes siguen firmes. Mireya y su madre deseaban estos muros para financiar sus vicios. La codicia las nubló. Pensaron que podían pisotear a una anciana y salirse con la suya, pero olvidaron que el mal jamás se queda con la última palabra. Tendrán juventud, tendrán mañas, pero les falta lo más importante, la bendición. El dinero que nace del sufrimiento ajeno se desvanece como agua entre los dedos. Hoy ellas tienen 4 paredes frías en prisión, y yo tengo un jardín repleto de flores. Así actúa la justicia divina. Se tarda, a veces una eternidad, y duele mientras llega, pero al final no falla. Doy un sorbo a mi té. Está calientito, dulce, me acaricia el alma. Siento cómo el calor baja lento por mi garganta hasta instalarse en mi pecho. Ya no me asusta lo que viene. He sobrevivido a la traición de mi propia sangre. He pasado por la cárcel. He caminado sola, y aquí estoy, entera, en mi hogar. Levanto mi taza hacia la foto de Crispín,
como quien brinda en silencio con su gran amor. Ongoy, viejo mío, ya puedes dormir en paz. Protegí nuestro techo, limpié tu memoria, y aunque me partió el alma, estoy salvando a nuestro hijo de sí mismo. La luz de la tarde entra por la ventana, tibia y dorada. Cierro los ojos y respiro profundo. Por fin, tras tanto, llegó la calma, y sabe a gloria. Y ahora, mis queridos amigos, quiero preguntarles con el corazón en la mano, ¿qué piensan de la decisión final de doña Ascensión? ¿Creen que fue muy severa al cerrarle la puerta a su propio hijo? ¿O hizo lo justo para enseñarle lo que es ser hombre de verdad? Si ustedes estuvieran en su lugar, ¿habrían perdonado y dejado pasar a Leandro? ¿O habrían actuado igual? Cuéntenme abajo en los comentarios. Los leo con mucho cariño y atención. Si esta historia les tocó el alma o les dejó alguna enseñanza, no se vayan sin dejarnos su me gusta, compartirla con su gente querida y suscribirse al canal para que sigamos conectados y no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente relato. Esto es Historias del Suspiro, donde las palabras son compañía a lo largo de los años, en la eterna búsqueda de esa paz y esa fuerza que todos llevamos en lo más hondo del alma.